Buenos días muchachos, vamos a esperar a que entren sus compañeros para iniciar con la sesión. Buenos días, profe. Buenos días, vamos a esperar a que vayan a agregar sus compañeros. Vamos a esperar unos minutitos más, muchachos, ya somos 11. Vamos a esperar unos minutitos más, muchachos, ya somos 11 en la clase. Vamos a ver quiénes más se van agregando. Bien, iniciemos la clase con las personas que estén para que no estemos tardando tanto. Y vamos viendo. El día de ayer les estuve dejando para que puedan leer lo que viene siendo la clase del día.
No era como tal muchas diapositivas que tenían que leer, era desde la parte de funciones si se daban cuenta. Y pues el día de hoy vamos a explicar ya un poquito más rápido esa parte de funciones para pasar a lo que es el tema del día de hoy. ¿Ok? Voy a buscar lo que viene siendo el número de diapositiva que era. Vamos a ver. Como les comento y como estábamos viendo lo que viene siendo lo que eran los PDFs, el PDF que les mandé, muchachos, sí notarán que a partir de ahora ya vienen como que conceptos diferentes a todo lo que hemos trabajado, ¿no? Vamos a ver, me dice si se puede visualizar en pantalla completa. ¿Se puede visualizar, muchachos? Sí, se puede. Muy bien. Para empezar, el día de ayer la clase era más que nada enfocada a la introducción de las funciones. Las funciones en sí mismas son algunas cosas que modelan algunos comportamientos, se pudiera decir, de ciertas cosas que pueden ser en la vida real o no necesariamente en la vida real. ¿Okay? Estas funciones que vamos a estar trabajando se alejan un poquito del concepto de inecuación y todo eso. Prácticamente no quiere decir que vamos a dejar de ver a las inecuaciones, pero sí vamos a trabajarlas como que ya con menor medida, ¿ok? Solamente lo vamos a trabajar de vez en cuando. Siguiendo con eso, la definición de una función nos dice que si yo tengo dos conjuntos A y B, una función de A en B es una regla que a cada elemento de A le asocia un único elemento de B. Bueno, esta definición de función que vamos a estar trabajando lo que nos está diciendo es lo siguiente. Una función lo que hace, muchachos, es tener en cuenta a algo que se le conoce como valor de salida, que es esto, o valores de salida, y nos va a dar siempre unos valores de llegada. ¿Ok? Por ejemplo, una función puede ser algo del estilo f de x igual a, por ejemplo, 5x menos 2. Donde a esto de acá, muchachos, se le conoce como el nombre de la función y se lee como f, o sea, lees la letra que tienes acá de x, tal cual. Esto se lee como f de x, es el nombre de la función. Esta puede ser cambiada por la letra que tú quieras. M de x, h de x, k de x, j de x, etc. La segunda parte de la función o que vamos a estar trabajando es esta, que siempre va a tener un símbolo de igual. No puede ser mayor, no puede ser menor. De hecho, existen problemas donde nos ponen mayores o iguales o cosas de ese estilo, pero esos ya son más para un análisis de un tipo de modelación matemática 2, digamos, como para el siguiente semestre. Aquí siempre vamos a estar manejándolo con el símbolo de igual. Y tenemos esta parte donde se le conoce como regla de asignación. ¿Qué es y para qué sirve la regla de asignación? La regla de asignación te está haciendo prácticamente que realices ciertas operaciones y luego pues ese resultado que te va a dar va a ser el que le corresponde al valor de la x que tú habías dado. Vamos a entender esto con un ejemplo. El conjunto A, al que hace referencia, que es este, viene siendo los valores que vas a tomar de salida, es decir, los valores de las x. Y el conjunto B, que nos está diciendo esta definición, son los valores que van a obtenerse luego de haber aplicado la regla de asignación. Es como si yo tuviera, voy a dibujarlo acá, una fábrica, por así decirlo, y donde pues prácticamente esta fábrica lo que va a estar haciendo es que le vas a agregar valores para f de x y estos valores ya te los va a estar dando pues resueltos, por así decirlo. Por ejemplo, si dices que x vale, no sé, 2 y tu función f de x te dice que es elevarlo al cuadrado, o sea que sea algo del estilo x cuadrada, pues el resultado que vas a obtener es 4. Entonces ya diríamos que y es igual a 4. Para x igual a 2, luego de que la función haga una transformación lineal, te va a decir que ahora y vale 4. Me explico como les estaba comentando con el ejemplo. Supongamos que mi función
f de x es esta que había dado, que es 5x menos 2. Yo voy a hacer algo que se realizaba cuando ustedes vieron en la representación matemática, o sea, matemáticas 3, las ecuaciones lineales. Voy a dar valores para x, los que yo quiera. Ok, vamos a dar el 0, el 1, el 3 y el menos 4. Me da igual que estén revueltos. Eso no estamos en la representación matemática, así que no nos interesa que estén ordenados o no. Aquí en esta materia lo que interesa es analizar el comportamiento de la función. Y lo que vamos a estar haciendo para encontrar valores de y es sustituirlos en la regla de asignación. Entonces nos diría que f de 0 es igual a 5 por 0 menos 2. Esto es igual a menos 2. Entonces quiere decir que cuando x1 vale 0, f de 1 vale menos 2. Es lo que me está diciendo esto. Que para el valor x igual a 0, yo ya tengo asignado un único valor en las b's y es menos 2. Y así sucesivamente con todas estas funciones. Digo, con todos estos valores para esta función. F de 1 va a ser igual a 5 por 1 menos 2. Esto nos va a dar que 5 menos 2 nos da 3. Entonces cuando x2 vale 1, f de 2 vale 3. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda? Todos estos los podemos terminar, pero pues ya creo que ya quedó como que medio claro el concepto. ¿Me dicen? Profe, no entendí muy bien la parte del cuadro del cubo que hizo arriba. Lo que estoy diciendo es que cuando tú, una función lo que te dice es que cuando tú vas a agregar valores de x, o sea, pon tu x igual a 4, la función lo que hace es cambiar ese valor que le diste por la regla de asignación. Aquí f de x es x al cuadrado. Así que su regla de asignación es el valor que tú le des lo elevas al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado es 16, entonces y vale 16. Quiere decir que para x igual a 2 es 4 y para x igual a 4 es 16. Esta regla de asignación que estoy comentando dependerá siempre de la función. O sea, la función te la pueden definir de diferente manera y pues va a tener diferentes reglas de asignaciones y va a tener diferentes resultados, obviamente. No sé si ya quedó claro, es como que otra función que estaba haciendo ahí. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Me avisan cuando terminen de copiar? Maestro, ¿Sí? una pregunta. La función siempre en cualquier ejercicio tenemos que sacar, ¿no? Para que saber los resultados. No, es que, bueno, Lo que hizo yo me refiero a lo que hizo en la tabla de x, y puso los valores y empezó a hacer la función. no. No. Aquí lo que estoy explicando es que es una función. Los ejercicios que se les puede pedir con funciones no son los mismos que los que se pedían, digamos, en la representación matemática, donde solo tenías que hacer la gráfica o cosas así. Aquí vamos a ver otros conceptos de las funciones. Vamos a ver que existen otros tipos de funciones y lo que vamos a hacer primero es categorizar, saber cuándo una función puede aceptar ciertos valores y cuándo no. Ahorita me voy a explicar con un ejemplo. Solamente me avisa cuando terminen y ahorita voy a explicarles a qué me refiero con eso. De valores que pueda aceptar o no. Esto que hice de poner valores solamente es enseñarles qué es lo que hace una función. Lo que hace una función es transformar un valor que tú le das a otro que pues corresponde a una regla de asignación. Ok, no sé si me doy a entender. Sí, ya entendí, ya entendí. Ok, me avisan nada más cuando terminen de copiar.
¿Terminaron de copiar, muchachos, para que pase lo siguiente? Bien, creo que sí, así que paso a lo siguiente. Bien, además de tener ya en cuenta lo que acabo de mencionar, recordemos lo siguiente. Existen las funciones, pero también existen tres cosas que debe contener una función. Y no, las tres cosas que debe contener una función no hago referencia a esto, a lo que dibujé hace ratito, que es esta cosa. Por ejemplo, no hago referencia al nombre de la función, no hago referencia al, ¿cómo se llama?, al símbolo de igual, y tampoco hago referencia a la regla de asignación. No, a lo que hago referencia es que hay tres cosas básicas y particulares que debe tener una función, que es el conjunto de salida, el con qué. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una preguntita. Bueno, con su permiso, ¿no? Ya quiero hacer una pregunta. Es que yo tengo un libro llamado el libro de Baldor. Es bueno, está para este tipo de problemas. No, hay tres libros de Baldor: libro de aritmética, de geometría analítica Este es álgebra, ¿no? y de álgebra. Es álgebra. No, eso no tiene nada que ver con álgebra. No, eso no es álgebra. No. Lo que estamos viendo, muchachos, se le conoce como precálculo. Y no les aconsejo que busquen en internet libros de cálculo. Si no, sí se van a estampar con las cosas que van a ver, porque son cosas más feas. Si quieren que les suba algunas notas o documentos que tengo por allá que yo hice, se los estaría subiendo, Por favor. se los estaría subiendo al finalizar digamos, estas clases. A más tardar mañana se las estaría finalizando para que los pueda teclear bien, porque las tengo como que hecho un poco de check, ya saben, como que medio revueltas. Son unas notas que tengo realizado. Déjenme, se las voy enseñando más o menos antes de que siga. Vamos a ver, presentaciones selladas, notas sí. Complicado esto, ¿eh? Sí, es que sí está complicado. Son todos estos, de hecho, si se pueden dar cuenta, todos los cursos de matemáticas que ven que doy, y es porque ya anteriormente yo ya había tecleado libros, y de hecho antes, cuando eran los cursos presenciales, yo les daba el material que viene siendo como que un libro, por así decirlo, donde ustedes ya se mataban, ustedes lo imprimían por sí solos, porque pues qué flojera estar cobrándoles, ¿no? Y todo eso. Entonces yo hacía eso, darles un libro, y ahí estaban las hadas, estaban todo, y solamente era llevar tu libro a la escuela y literalmente hacer la tarea, ¿no?, en tu libro, por eso lo tenías. Y pues acá tengo estas cosas que vamos a estar viendo. De hecho, este es el temario, se pudiera decir: funciones, introducción, dominio y rango de una función, tipos de funciones, composición de funciones, funciones específicas y todo eso. Y aquí está todo lo que hemos visto, muchachos. Todo lo que hemos visto, las hadas que hemos visto están acá, porque todo ya lo tenía tecleado desde hace tiempo. Solamente las voy modificando y adaptando. Entonces sí, se las podría pasar. Solamente sería que voy a agregar algunas cositas más que pues con el tiempo he estado modificando, viendo. Todo lo que vamos a estar viendo va a estar acá, así que sí, solamente deme chance, lo tecleo pues de manera correcta, o le modifico algunas cosas para que después lo tengan ahí a mano y lo puedan estar checando. No tengo ningún inconveniente, mejor si lo quieren aprender. Solamente les pediré de favor que no lo vayan a estar pasando a otros grupos. Eso sí es lo único que les voy a pedir de favor, porque pues la maestra Mónica utiliza otras cosas, la maestra Gorita utiliza otras cosas, ¿ok? Y creo que te está dando clases también el maestro Manuel, y él también utiliza otras cosas. Así que es lo único que les voy a pedir, que no estén pasando nada más las notas, y sin ningún problema se las paso, ¿ok? Bueno, siguiendo con esto, porque como estaba diciendo sus compañeros, sí, este tema sí es complicado, es un poquito más abstracto para muchos. Y bien, vamos a ver. Aquí tenemos lo que viene siendo el conjunto de salida y el conjunto de llegada, y la regla de asignación. Son los tres elementos básicos que debemos considerar en una función. Cuando yo hablo del conjunto de salida, hablo de algo en especial que más adelante vamos a ver, que se le conoce como el dominio de la función. ¿A qué me refiero con el dominio de la función? Son todos los valores que puede agarrar la función. Si por ejemplo yo tengo f de x igual, y te doy esta función x menos 2,
Y tú dices, ah, bueno, el dominio de la función son todos los números reales. Si tú vas así de golpe y dices esto, estás en un tremendo error. Porque imagínate que tú quieras agregar a la función x igual a 2. Esto ya fue. Porque pones f de 2 va a ser igual a 1 entre 2 menos 2. Y esto es 1 entre 0. Y esto no existe. ¿Ok? Esto no existe. No está definido. Entonces el chiste de esta materia es eso, analizar más adelante todos los tipos de funciones, estar analizando cuáles son los elementos que tú puedes tener en tu conjunto de salida, que se va a llamar, ya más adelante lo vamos a nombrar perfectamente como el dominio de la función. Mientras tanto, los valores donde van a llegar estas funciones, donde van a estar aterrizando, se les conoce como el rango de la función. El rango, muchachos, son esos valores que alcanza o puede tomar en el eje de las y. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando yo hablo del dominio, hablo de valores de x. Cuando yo hablo del rango, hablo de valores de y que va a obtener la función. ¿Qué quiere decir? Cuando yo haga las gráficas x y y, el dominio está funcionando en todos estos valores que yo pudiera agarrar. No todos a veces van a ser. Y en el caso del rango son todos esos valores de la altura, por así decirlo, que va a estar obteniendo lo que viene siendo mi función. Como notamos, a diferencia de la parte del primer corte, que nos enfocábamos en una línea recta, que era unidimensional, ahora en las funciones ya estamos trabajando en dos dimensiones. Estamos trabajando los valores que puede agarrar la x, ok, pero además los valores que puede agarrar la y. Entonces se pone un poco más drástico, porque por ejemplo, si yo hago esta gráfica de una función, yo más adelante veré que esta función puede agarrar todos los valores de x y esto sigue creciendo hasta el infinito. Pero el chiste es la y. ¿Puede agarrar realmente todos los valores de y? Pues noto en la gráfica que solo puede agarrar los que están para acá, porque aquí abajo no hay ningún valor que esté pegándole a la gráfica. Y es donde vemos que no siempre vamos a ser todos los reales, no siempre vamos a ser digamos algunos en exclusivo. Puede ser que un punto no esté definido y puede ser que sean todos los reales menos ese punto, etcétera. O sea, aquí es donde ya viene un análisis súper cañón de las funciones, porque vamos a tener que estar sentados a veces viendo la imagen, o sea, la gráfica, o estar viendo la regla de asignación. ¿Okay? Es por eso que estos tres son los elementos fundamentales para hablar de una función: su dominio, su rango y su regla de asignación. Es más, si quisiéramos agregar uno más, estaríamos diciendo que otro elemento importante sería la gráfica. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Me dicen, muchachos, si tienen alguna duda, me avisen cuando terminen de copiar, por favor. Me avisan, muchachos, no sé si ya me lo terminan, no les falta. Ya copias, profe. Ok, muchachos, me avisan, por favor.
Ya, profe. Muy bien, ¿alguien hace falta? No, creo que no. Perfecto, sigamos entonces. Un detalle importante, como menciono, es que las funciones que vamos a estar trabajando son conocidas como funciones de variable real y son funciones univariables. Me explico, las funciones univariables son las que solo tienen una letra, las funciones bivariables son las que tienen dos letras y ya son consideradas en tercera dimensión, las funciones trivariables son las que son con tres variables y ya son consideradas en cuarta dimensión y cosas de ese estilo. Y me dirán, maestro, entonces ¿cómo pueden hacer ese tipo de cosas los matemáticos si no pueden ver en cuatro dimensiones? Efectivamente no se puede ver en cuatro dimensiones y por eso son matemáticas que se les conoce como matemáticas abstractas, donde lo que tienes que hacer no es graficar algo en cuatro dimensiones, es graficar la sombra de cosas que están en cuatro dimensiones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, les explico desde algo sencillo. Ustedes tienen, digamos, en dos dimensiones esto que es lo clásico, ¿no? Es un círculo para ustedes, pero esto puede ser que en tercera dimensión esto sea algo más. Digamos que en una tercera dimensión esto solo sea la vista desde arriba de lo que vendría siendo un paraboloide elíptico, ¿ok? Algo de ese estilo. Esto sería, digamos, una vista en R2 y esto sería una vista en R3, por ejemplo. Entonces en R4, como no lo puedes graficar, lo que vas a graficar es una vista que se tiene en R3. Y verás que son un montón de paraboloides elípticos lo que trata de formarse en R4. ¿Sí? Es algo horrible, de hecho, trabajar con ese tipo de cosas, pero es bastante interesante y bonito, ¿ok? Pero como les comento, solamente es para aclarar eso. Por eso ven que yo pongo f de x, porque esto es en dos dimensiones. Si yo hubiera puesto f de x, y, esto ya es en tres dimensiones. F de x, y, z ya sería en cuatro dimensiones, ¿ok? Solamente les aclaro, nosotros vamos a trabajar esta parte y vamos a hacer cosas bastante bonitas como líneas, en hipérbolas, en parábolas, algunos círculos por allá o semicírculos más bien. Ese tipo de detalles vamos a estar graficando, ¿ok? Pues pasemos a lo siguiente. Como vieron, yo he estado haciendo gráficas, he estado dibujando cosas. Y sé que todavía no saben cómo dibujarlo, solamente estoy haciendo, como quien dice, una idea de qué es lo que vamos a estar viendo durante toda esta parte del curso. Pero en algunas ocasiones yo les voy a dar una gráfica y ustedes van a tener que determinarme si esa gráfica representa una función. Porque bien, toda regla de asignación va a tener una gráfica correspondiente, pero no toda gráfica tiene una regla de asignación. Me explico. Si yo grafico, por ejemplo, esto puede ser que tenga una regla de asignación. Pero si yo grafico esto definitivamente pudiera ser que tenga una regla de asignación muy extraña que tenga que ver con senos y cosenos. Pero entonces ya no sería como tal considerada una función de x. Esto es algo muy importante. Pudiera ser una función de y o pudiera ser más que una función, una cónica. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, porque dentro de esta parte de las matemáticas hay varios elementos que debemos considerar. Existen las cónicas, que ya las vieron en la representación matemática, ya vieron que estaba la hipérbola, estaba lo que viene siendo la circunferencia, la elipse, la parábola, etc. Entonces habían las cónicas, existen las funciones y existen otro tipo de cuerpos geométricos que no vamos a estar trabajando ni vamos a mencionar. Entonces las cónicas, dentro de lo que viene siendo la parte de las matemáticas, no son funciones. Las cónicas no son funciones, con excepción de la parábola, que es así o así. La parábola que está por este lado no es función. Ahorita vamos a estar viendo el por qué, no se preocupen, tranquilos, eso va a ser lo que vamos a estar estudiando en esta parte. Pero para ello tenemos que notar que existe
diferentes reglas de asignación como menciona acá. La cúbica, la cuadrática, esta que se parece mucho a esta, pero nos dice una restricción de solo tomar valores positivos. Funciones extrañas como la de Dirichlet y funciones como esta que representa una hipérbola rotada. Muchas cosas, muchachos, que pueden hacerse con las reglas de asignaciones. Y es donde a veces yo puedo simplemente llegar y decir, bueno, muchachos, ahorita les voy a dejar esta cosa, rífensela media hora y búsquenme todos los elementos que vamos a estar buscando. Y ustedes van a tener que rifársela solitos buscando todos los elementos de esta cosa. Y solamente la acabo de inventar. Porque realmente una función la puedes crear con cualquier tipo de regla de asignación. Y obviamente mientras más drástica sea la regla de asignación que te imagines, supongamos esta cosa, obviamente esto ya se pone a un nivel súper drástico, que eso lo van a ver en modelación matemática 2, porque ya tiene esto de acá que es una función trascendental. Entonces todo ese tipo de cosas, muchachos, es lo que les digo, ya se empieza a poner bastante interesante. Por lo menos para mí esta parte de la materia es la que me gusta, porque ya se empieza a poner más fuerte. La primera parte de la materia, tengo que serles franco, me aburría bastante, es solamente hacer lo mismo y no hay análisis. Aquí es donde ya empieza la parte de análisis y muchos mueren, ¿no? Pero por eso necesitamos que el momento que tengan una duda, en ese momento me preguntan y no después. Apenas tengan la duda me preguntan, ¿ok? Así que sigamos. Lo que voy a estar mencionando acá es que, como les dije, no toda gráfica representa una función y quiero dejarlo en claro. Para ello vamos a aplicar la regla de la vertical o de la línea vertical o de la recta vertical. ¿De qué trata esta regla? Lo que tienes que hacer solamente es cortar o trazar una recta de tal manera de que sea paralela al eje Y. Si esta recta corta más de una vez a tu gráfica, ojo a la gráfica, porque en otros grupos me decían, maestro, es que corta dos veces, porque cortó al eje X, me decían. No, al que tiene que cortar es esta gráfica, a esto que se está formando. Al eje X me da igual, o sea, no me importa que lo corte o no. Lo que me interesa es que a esta gráfica que se forma solo lo corte en un punto. Si lo corta en más de un punto, automáticamente no es una gráfica de una función. Es por eso que les comento, cuando yo tengo una circunferencia, como lo veíamos en la otra materia que tenían antes, o una elipse, esto cuando corto me fijo que no es una función, porque corta dos veces. Cuando yo tengo una parábola rotada por esta parte, veo que tampoco es una función. Y me dirán, entonces, ¿cómo lo podemos graficar? Porque veo que se puede graficar en GeoGebra y todo eso. Más adelante veremos de que la parábola, por ejemplo, o la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, se puede despejar de tal manera que nos queda algo de este estilo. Y a esto lo puedo nombrar como f de x y tener una función que después veremos que se les conoce como función a trozos, donde esto va a ser r cuadrada menos x cuadrada y esto va a ser menos r cuadrada menos x cuadrada, donde esta parte representa la parte de arriba de la gráfica, entonces esto sí es una función, y esta parte representa la parte de abajo de la gráfica. Esta parte por sí sola sí es una función, y es por eso que se puede graficar todo en cualquier graficador, porque puedes ver lo que no es función como una función, pero por partes. Quiere decir que esta gráfica que está acá puede ser que se haya graficado de tal manera que todo ese tramo la graficaron con una función y luego todo el otro tramo la graficaron con otra función por partes, pero ese es otro análisis, no lo puedes saber si no te muestran la regla de asignación. Es por eso que es importante, si solo te dan la gráfica y ves que tiene dos cortes, automáticamente dices, eso no es función, solamente con eso. Pero si te dieron además de la gráfica una regla de asignación, pues tendrías que analizar la regla de asignación para ver si de verdad esto representa una función, o puede ser que solamente en un punto no represente una función, pero en todo lo demás sí. Sí entiendo que en esta parte, muchachos, es mucha información, mucho rollo, y todavía ni siquiera hemos terminado con las diapositivas que les había mandado ayer. ¿Hasta aquí alguna duda me dicen?
¿Ninguna? Prosigo. Bien, esta era la línea vertical, vamos a pasarla porque creo que quedó claro gráficamente cuando algo no es función o cuando sí. Entonces acá tenemos esto. Aquí notamos que ambas dos gráficas son funciones, como lo vieron en el PDF que estaban checando ayer. Puedo graficar, puedo trazar cualquier recta que yo quiera en esta gráfica, que sea obviamente paralela al eje Y, y noto que solo está cortando una vez, siempre, cualquiera que yo trace. Ojo, paralelas al eje Y, no vayan a cortarlo así, porque obviamente si lo cortan así o lo cortan así, pues sí corta dos veces. La idea es que sea paralela a este eje. Y notamos que al hacer estos cortes, obviamente ustedes con su pulso que tienen mejor que el mío, pues obviamente va a notarse que solo está cortando una vez a la gráfica. Nuevamente este de acá, lo mismo. Yo puedo trazar todas las rectas que yo quiera paralelas al eje Y, y noto que solo corta una vez a cada vez a lo que viene siendo mi grafiquita. En otra parte o en contraparte, en estas gráficas, que de hecho yo las realicé en GeoGebra, noto que en todo este intervalo, en el intervalo cerrado, ok, de 2 a 3, notemos que vuelven a aparecer intervalos. Puedo notar que esta cosa no es una función, porque cualquier recta que yo trace acá corta dos veces, siempre en este intervalo, y lo mismo en esta gráfica. Por lo tanto, yo puedo decir que en este intervalo no es función. ¿Ok? Hasta para eso, muchachos, cuando yo tengo una gráfica, si la gráfica esta, por ejemplo, me la hubieran dado desde acá hasta acá, o sea, yo hubiera visto solamente esta parte de la gráfica, yo puedo decir que sí es función, porque solamente estoy viendo esta partecita. Pero ya ves que la analizo completa, puedo ver que ya en todo este intervalo, pues no va a ser función. Notemos cómo acá ya viene como que todo este rollo de que no solamente hay que dejarnos ir con la imagen que nos den, en ocasiones tenemos que analizar más que solo una imagen. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Ya siento que estoy hablando mucho, pero pues no me han dicho nada. No sé si de verdad me están oyendo o entendiendo. Pues ahí va, profe. Ok. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, ¿lo puede volver a repetir eso de la tabla? De cómo que no es función. No entendí. Bueno, algo que no es función gráficamente, repito, gráficamente. Hablando de la gráfica, ¿ok? Porque puede ser que sí sea función en cuanto a la regla de asignación, que eso ya es otra cosa que veremos más adelante. Cuando yo hablo de lo que viene siendo la gráfica, algo no es función si cuando lo vayas a trazar, tu recta corta dos veces. Vamos a ver, es que como aquí no puedo tener el pulso que yo quisiera, como si fuera en una pizarra, y de hecho no hay como en Zoom la cosa de trazar líneas rectas ni modos. Lo que quiero decir es que cuando tú hagas tu recta lo más paralela posible a este eje, o sea que esté 100% derechita, ves que cortó dos veces, acá cortó una vez, aquí cortó otra vez, o cortó más de dos veces a la recta, a la gráfica, automáticamente no va a ser función. A eso me refiero, solamente hablando de la gráfica, repito, hablando de la gráfica. Igual esto, si yo solamente corto acá y digo, sí es función porque cortó una vez, eso está mal. Tenemos que analizar toda la gráfica que se nos está mostrando. Veo que sigo cortando una vez, una vez, una vez, una vez, boom, vuelvo a cortar y veo que ahora cortó dos veces. Con una vez que aparezca esto, automáticamente no va a ser función. No sé si ya quedó un poquito más claro o no. Sí, ya la capté, casi. Ok, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva, muchachos? Bien. Miremos, aquí es donde donde muchos se me estrellaron el día de ayer, que de plano no entendían por qué esto estaba pasando aquí. Miren, ¿se acuerdan que antes que estábamos en R1, porque era cuando trabajábamos lo que viene siendo la recta numérica,
yo era muy estricto con ustedes a decirles, no, escriban la bola blanca, no, escriban la bola negra. ¿Se acuerdan de todo eso? Y les decía que decía, no, bueno, aquí la bola blanca es cuando no lo acepta, la bola negra es cuando sí lo acepta. Cosas que tengan ese tipo es bola blanca, cosas que tengan con este tipo puede ser bola negra, ¿no? Bueno, aquí ya viene la cosa más fea porque no vamos a estar en el eje X, vamos a estar en la gráfica. Entonces vamos a ver, aquí automáticamente puedo notar que esta cosa no es función. Y me dirán, ¿por qué, maestro? Si solamente yo empiezo a cortar y veo que no corta dos veces. Bueno, el chiste está acá. En x igual a 3, noten que cuando yo trazo la recta, lo más posible recta, así como que recta posible, como yo quiera verlo, corta aquí y corta aquí. Y como no hay nada que me diga que los puntos no están definidos, es decir, que son bolas blancas, pues yo debo intuir que son cerrados, que los está tomando en consideración. Entonces ya cortó dos veces, entonces no es función. Pero notemos acá que además de tener la gráfica nos dan una consideración. Nos dicen, consideren que la primera parte de la gráfica está definido el intervalo de lo que viene siendo de 0 menor o igual a x menor o igual a 3. Quiere decir que este punto es cerrado. Y la segunda parte nos dice que cuando x vale 3 es abierto. O sea que quiere decir que cuando yo quiera aplicar en este ejercicio la regla de la vertical, corta una vez, corta dos veces, estoy mal, porque este punto no está definido, o sea que quiere decir que solo le está pegando a este. Entonces aquí sí puedo decir que sí es función. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué puedo concluir solamente con esta parte? Yo puedo concluir que si solo me están dando una gráfica, puedo decir que algo es o no función. Pero si me están dando la gráfica y me están dando esos puntos marcados como son la bola negra o la bola blanca, entonces yo puedo tener en consideración de que lo que quizás yo estaba diciendo que no es función, sí sea una función. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? La regla de la vertical, en pocas palabras, lo que puedo sintetizar con eso es que no siempre es efectiva si no analizo más de los otros elementos que me pueden aparecer cuando se trata de las funciones. Y lo otro que puede aparecer, como ya le he mencionado varias veces, es la regla de asignación. Entonces, ¿cómo se pone esto, muchachos? Se pone entretenido. Está entretenido, profe. Está entretenido. Un poco confuso. Sí, definitivamente sí. Está muy tedioso. De hecho, sí, está un poco tedioso. Pero pues está divertido. Te vas divirtiendo con el rato. No lo creo. Bueno. Las cosas se van a poner más fuertes, así que de una vez les digo que hay que empezar a estudiar. Mi cabeza está dando vueltas, profe. ¿Cómo? Mi cabeza está dando vueltas. Ya Ok. no fumes. Muy bien, muchachos, me avisas si ya terminamos de copiar esta parte para que pase lo siguiente. Por cierto, ¿quién les dio la materia anterior? Matemáticas 3. Una maestra, profe. Ajá. La maestra se llamaba Montserrat. No recuerdo. La maestra Goretti. Ok, quiero suponer que sí les enseñó algunas partes que sí voy a necesitar, así que esperemos que sí. Me dicen cómo van, si ya terminaron de copiar para que pase a lo siguiente. ¿Alguien falta? Yo ya, profe. Perfecto. Veamos entonces lo que viene siendo lo siguiente de esto.
Aquí tenemos un análisis de cómo se aplica solo la gráfica de una función, porque esto sí es una gráfica de una función, porque vemos que solo corta una vez y tiene todo definido, de hecho está muy bien definido. Entonces vamos a ver cómo se aplica algo de este tipo a este tipo de ejercicios. Notamos que aquí el eje de las X está representado por el tiempo en segundos, es lo que me dice en este dato, tiempo en segundos. Lo que puedo notar del eje de las Y es que está hablando de la velocidad, o sea, está en kilómetros por hora. Lo que puedo notar es que me dice que inicia en un punto A y termina en un punto B. El punto A es este y el punto B es donde está finalizando. ¿Ok? Y me dice cuánto dura el viaje de A y B. Como el tiempo representa el eje de las X, veo que inicia en 10 y termina en 160. Notemos cómo los elementos están saliendo solitos, interpretando lo que viene siendo la gráfica. Solito está apareciendo todo, solamente interpretando esto y analizando obviamente las gráficas que tenemos. Luego, ¿durante cuánto tiempo la velocidad es constante? Ok, vamos a ver qué significa esto de constante. Cuando yo digo que algo es constante, en matemáticas tiene como que una equivalencia a decir que es algo se mantiene igual. Ok, se mantiene igual. Entonces quiere decir que si notamos la gráfica, el único cambio donde puedo ver que la gráfica es igual, por así decirlo, es desde este punto hasta este punto. En toda esta parte estoy viendo un comportamiento que en matemáticas se le conoce como constante, porque no sube, no baja, que sigue siendo igual. Ahí tenemos el comportamiento constante. Notamos que esto está ocurriendo aproximadamente en este intervalo de acá hasta por acá. Es solamente una idea, es como que nada más para que pueda medio visualizar de dónde es. Y notamos que esto pasa desde 50 y termina a lo que viene siendo 60, 150, 140, 130, como a 120, ¿no? Más o menos. 20, 30, 40, 50, 60, sí, aproximadamente como hasta 120 terminaría. Y como me pide cuánto tiempo, solo sería una resta, ¿no? De 120 menos 50. Y esto me daría que duró todo esto 70 segundos. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Es solamente el análisis de esta gráfica, nada más. No hay nada más que estamos haciendo. Bien, prosigo. Luego me dice, ¿cuál es la velocidad máxima? Si yo digo que la velocidad máxima es 140, estoy en un error. Porque realmente la gráfica llegó a su máxima velocidad en el tiempo, lo que viene siendo 100 prácticamente, aproximadamente. Entonces quiere decir esto, que la velocidad máxima fue 100 kilómetros por hora. Nos pregunten cuánto tiempo llegó a este punto, a ser 100. Pues notamos que fue en 50 segundos. ¿Ok? Y por último, ¿cuánto tarda en frenar? Pues la idea es de que desde el punto de acá hasta acá fue como que el tiempo del freno, ¿no? De lo que estuvo frenando esta persona. Pues fue de 120 a 140 aproximadamente, por lo que puedo ver. Entonces vamos a decir que realmente lo que tardó en frenar fueron estos segundos de acá, que fueron 40 segundos. ¿Ok? Y es por eso que les decía que analizaran el ejercicio, o sea, el último ejercicio de las diapositivas. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Me dicen. ¿Listo, muchachos? ¿Puedo borrar? Listo, profe. Bien, sigamos.
Como les vamos a estar viendo el día de mañana, bueno, el día jueves vamos a estar trabajando con los tipos de funciones, ¿ok? Veremos algunas características de estas funciones y el análisis del dominio y el rango de cada una de esas funciones, ¿ok? Si lo considero necesario, pues voy a tener que estar subiendo lo que viene siendo videos adicionales para poder ir avanzando en este tema, porque todavía nos falta ver qué es el dominio y el rango de una función, ¿ok? Esto lo vamos a estar viendo lo que viene siendo la siguiente clase. Espero poder marcar este día viernes una actividad de aprendizaje. Digo espero porque pues ya vieron que se va poniendo cada vez más fuerte el tema, y pues obviamente si no logro cubrir lo que tengo en idea esta semana, pues obviamente pues tendríamos que correr la actividad de aprendizaje para otro día. Ok, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Nos veríamos hasta el día jueves, si no me equivoco. Estaríamos viéndonos para seguir con las clases. Ok, nos vemos. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.